Buenas noches, una vez más te damos la bienvenida por este medio, agradeciendo a todas aquellas personas que hoy se conectan y que todos estos días han estado ahí pendientes de todas las transmisiones que se han hecho, de cada palabra que se ha dado por medio de nuestro Señor Jesús, aquella palabra que Dios pone en nuestros corazones. Gracias damos a Dios porque nos da estos medios y maneras para poder seguirnos comunicando tanto con la congregación que pertenece a la Iglesia Ministerio de Reconciliación El Edén, como a todas aquellas personas que se han venido conectando y uniéndose a esta gran labor. Hoy yo les quiero recordar que la iglesia tiene 3 redes sociales en las cuales usted nos puede seguir, en las cuales usted puede recibir información, cada vez más información de nosotros, que son Facebook, es por donde estamos transmitiendo las prédicas en vivo. También tenemos Instagram, por donde hemos también pasado comunicados, informes y demás cosas. Y también tenemos un canal de YouTube. En este canal lo que estamos haciendo es que estamos compartiendo las prédicas que se han dado hasta el día de hoy. Las prédicas que se dan en Facebook también las guardamos. Después de terminar el en vivo, lo que hacemos es guardar la prédica para que usted la pueda ver después si de pronto no tuvo la posibilidad de verla o tuvo algún inconveniente mientras se hizo la transmisión en vivo. Entonces, una vez más lo invitamos a que usted sea siguiéndonos en estas 3 redes sociales y pueda estar así informado de todo lo que va pasando. Queremos como iglesia tener esa comunión con la congregación todo el tiempo. No queremos desconectarnos, sino por el contrario, cada vez estar más pendientes de ustedes. También nos gustaría que ustedes nos compartieran los testimonios que tienen, porque sabemos que a través de las prédicas Dios ha venido hablando y ha bendecido sus vidas grandemente, y también nos gustaría sacar un espacio para hacer esto también público, ¿cierto? Glorificar por encima de todo el nombre de Dios. Y no siendo más como introducción por el momento, yo los invito a que abran la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo los invito a que allí donde ustedes están inclinen su rostro y vamos a orar primeramente a Dios para que sea Él dirigiéndonos. Yo quiero levantar una oración por cada uno de ustedes para que sea Dios preparando sus corazones para recibir la palabra que Él hoy tiene para nosotros, y que asimismo sean ustedes orando por mi vida para que sea Dios hablando a través de mi vida solamente lo que Él nos quiere hablar. Que nada de lo que salga por mis labios pueda salir en mis propias fuerzas. Bueno, iglesia, vamos a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te oro, Señor, y te pido, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, tomando cada vida, cada corazón, Señor, que se encuentra, Señor, hoy en esta prédica, Padre amado. Solamente tú sabes, Padre celestial, quién hay detrás de esta pantalla, Padre celestial. Yo hoy te pido, Padre Dios, que seas tú tomando el total control de cada vida, de cada corazón, Señor. Que seas tú preparándolo, Padre Santo, para recibir la palabra, Dios, que hoy tú traes para cada uno de nosotros, Dios. Esa palabra que de antemano tú ya preparaste, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Hoy yo te pido, Padre amado, que tu palabra sea que reconforte, Señor, cada corazón, Señor. Que tu palabra sea quien edifique, Señor, cada vida, Padre amado. Que tu palabra sea en esta noche trayendo respuesta, Señor, a cada uno de nosotros, Dios. Que tu palabra, Señor, sea una vez más hablándonos y tocándonos, Señor. Necesitamos, anhelamos y tenemos sed, Señor, de ti. Hambre de justicia, hambre de verdad, Padre amado. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que seas tu Dios Todopoderoso tomando el total control en esta noche. Asimismo, Dios de mi vida, Padre Señor. Hoy yo te pido, Señor, y te entrego mi vida, Señor, por completo, para que seas tú, Señor, haciendo con ella conforme tú lo deseas, Dios.
para que seas tú, Señor, hablando por mis labios, Señor, para que seas tú usándome una vez más y permitiéndome, Señor, delante de tu presencia, ser ese vaso útil, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que seas tú dirigiendo cada una de mis palabras, Padre, y que seas tú preparando los corazones, Dios, a donde esta palabra va a llegar, a dar un cambio, una transformación, una edificación, Señor. Todo te lo agradecemos y pedimos únicamente y exclusivamente a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, a los que se van conectando, una vez más, bienvenidos. Leíamos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura era inspirada por Dios y que era útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Por qué quiero partir desde acá? Hay muchas personas que dicen que es que este libro, la palabra de Dios, la escribió un hombre. Y efectivamente sí, es así. O bueno, realmente fueron varios hombres. Pero la partecita que estas personas olvidan es que aparte de que la escribieron hombres, nos dice que es inspirada completamente por Dios y que es útil para enseñar. Es por eso que nosotros nos pegamos de la palabra de Dios para poder enseñar lo que Dios nos muestra a través de ella. La palabra de Dios, la Biblia, está dividida en dos secciones. Una es el Antiguo Testamento y otra es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, bueno, esta se divide en dos porque hay un suceso muy especial que marca completamente esta parte, esta Biblia en dos. Y ese suceso es Cristo. Ese ser es Jesucristo. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento llamamos lo que es el AC, que significa antes de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, ahora hablamos, y hasta ahora hablamos el DC, que es después de Cristo. El Antiguo Testamento abarca desde Génesis hasta Malaquías y el Nuevo abarca desde Mateo hasta Apocalipsis. Yo quiero que empecemos por Génesis, que es el primer libro de la Biblia, a ver qué nos muestra el Señor con esto hoy. Vamos a ir a Génesis 1 y ya les digo qué vamos a leer. En la Biblia, como les decía, está dividida en dos partes. En el Antiguo Testamento, todo el tiempo nos hablaba de que iba a venir un Mesías, que era necesario que viniera un Mesías, pero los que estuvieron en el Antiguo Testamento, todos estos personajes no tuvieron la posibilidad de conocer al Mesías, ¿cierto? Hasta cierta parte. Después del Nuevo Testamento viene Cristo, nos muestra lo que fue la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, cómo se movió, cómo era, qué hacía, y nos enseña todo y nos muestra cómo las profecías que hablaban en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se cumplen. Entonces esa era como la comparación que les quería mostrar. En Génesis, la Biblia empieza hablándonos de la creación. Entonces nos dice que Dios creó los cielos, la tierra, los animales, los peces, las aves, que Él empezó a crear absolutamente todo, ¿cierto? Y todo lo que Él fue creando, a todo Él le dio un orden, a todo Él le dio un límite. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Vamos a ir a Job, vamos a ver algo en Job, y enseguida volvemos a Génesis. Vamos a ir a Job 38:11. Dios creó absolutamente todo y a todo le dio un límite. ¿Cómo sabemos que Él le dio un límite? El planeta Tierra está compuesto de 71% de agua y 29% de tierra. Nosotros nos podríamos preguntar, pero bueno, ¿y cómo esa cantidad de agua no inunda la poca fracción de tierra que hay? Y es porque Dios fue el que le dio la orden a cada cosa y Dios se encargó de darle un límite también al agua.
Y lo vemos en Job 38:11. Lo vamos a leer desde el 10. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Aquí nos muestra que por más cantidad de agua que haya, y así el agua sea mucho mayor fracción que la tierra, él le puso cerrojo, él le dijo hasta acá. Por más orgullo que puedan tener las olas, o por más que las olas se puedan levantar, o por más que el mar se quiera alborotar, él no se puede pasar del punto donde Dios le dijo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, y Él fue el que lo decidió así, Él fue el que lo creó así. Todo se ha hecho bajo su semejanza, bajo su voluntad. Después de crear todas estas cosas, nos dice en Génesis 1:26 que creó al hombre. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿qué dijo Dios? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Dios en ningún momento dijo, necesito al hombre. No, Él dijo, hagamos al hombre. Y hagámoslo como, hagámoslo a mi semejanza, ¿cierto? O sea que partamos desde que nosotros, como seres humanos, no éramos necesarios para Dios. Dios, ¿por qué crea al hombre? Lo crea por amor. ¿Cómo sabemos que lo creó por amor? Porque si no lo hubiera creado por amor, no le hubiera dado el poder que le da. Porque dice que le dio potestad, que le dio poder sobre la tierra, sobre los animales, y le dijo que él podía señorear sobre absolutamente todo lo que había en la tierra, ¿cierto? Entonces acá nos muestra que el hombre fue creado por amor, mas nunca por necesidad, porque Dios no necesitaba al hombre, y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Es por esta razón que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nada. Eso es lo que tengo que tener siempre presente. Yo sin Dios no soy nada, nada soy. En cambio Dios sin mí sí sigue siendo Dios, porque antes de crearme a mí, antes de crear al hombre, Él ya era Dios. Ya daba orden al mar, ya le daba orden a los animales, ya le daba orden a cada cosa, porque Él fue el creador de absolutamente todo. Nos dice en su palabra que la tierra es suya, que toda su plenitud, que todos los que en ella habitamos, absolutamente todo es de Él. En Génesis vemos, en Génesis, bueno, vamos más adelantico a Génesis 3, donde vamos a ver la desobediencia del hombre. Resulta que el hombre tenía una buena relación con Dios, tenía una comunicación directa con Dios. Cuando Dios iba a hablar al hombre, simplemente hablaba directamente con él y el hombre podía responder directamente a Dios. Hay un ser que usted y yo conocemos, que es nuestro enemigo, que también tenía una comunión, una relación con Dios. Pero resulta que un día se rebela contra Dios y pierde la relación que tenía con Dios y es expulsado de la presencia de Dios. Vamos a ver un poquito de eso en Isaías 14, un poquito de lo que hizo Satanás. Isaías 14 y vamos a leer el 12 y el 14. Del 12 al 14. Y como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Él tenía en su corazón que iba a ser semejante a Dios. Él no quería estar bajo la cobertura o bajo la dirección de quien lo creó, sino que él quería ser semejante al que lo creó.
Allí es donde él se revela, es expulsado de la presencia de Dios. Y al pasar esto, y él ver la relación de Dios, al ver que la relación de Dios con el hombre era buena, entonces él viene a traer su tentación para dañar esta relación. Entonces viene en Génesis 3, vamos a leerlo del 1 al 5. Génesis 3, del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo creo que esta historia para casi todos es muy conocida. Adán y Eva caen en esta tentación por lo que les dice esta serpiente, ¿cierto? Lo que sería el enemigo en este caso. Él les ofrece la tentación y ellos caen, pero él les dice algo. Si ustedes lo hacen, van a ser como Dios. O sea, él inculcó en el hombre la misma rebeldía que había mostrado y reflejado él. Eso fue lo que él hizo. Cuando el hombre cae en esta tentación, lo que pasa es que la relación con Dios se daña. La relación entre el hombre y Dios ya no vuelve a ser igual. La relación de Dios se daña porque estos caen en la tentación que Él ha puesto. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. El enemigo trae a nuestras vidas, ofrece a nuestras vidas muchas cosas que aparentemente se ven muy buenas, que aparentemente se ven muy atractivas, pero que realmente están llenas de engaño y de destrucción, pero que no nos damos cuenta hasta que no metemos, como se diría paisamente, las patas. Cuando vemos que nos estrellamos, ahí sí corremos donde Dios a pedir ayuda, porque el enemigo lo que hace es ilusionar con algo que es falso, da una felicidad, entre comillas, que es momentánea, por un ratico, nos da cosas a medias. Eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Si en este momento uno de nosotros ha caído en esas tentaciones y se siente quizás sucio delante de Dios, quizás se siente que no es digno de estar con Dios, este es el tiempo de nosotros arrepentirnos y volvernos a Dios. El tiempo de Dios cada vez se acerca más, cada vez el tiempo está más corto, cada vez la oportunidad se hace más corta. Nosotros tenemos que aprovechar ahora que todavía Dios puede ser hallado. Nos dice la palabra de Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. No importa si ya hemos fallado, no importa si nos hemos equivocado, no importa lo que hayamos hecho, porque Él nos da una segunda oportunidad. Él nos dice, yo todavía estoy a la puerta, esperando que usted me llame. Yo todavía tengo mis oídos atentos, esperando que usted se arrepienta. Pero no un arrepentimiento de labios, sino un arrepentimiento de corazón. Un arrepentimiento que de verdad le muestre a Dios que está arrepentido, que se quiere arrepentir y que se quiere apartar de ese pecado que lo separa de Él. Lo mismo pasó con el primer hombre que viene a ser Adán y Eva. Ellos pecaron, pero Dios les dio la oportunidad de volver a reconciliarse con Él. Mientras transcurre el Antiguo Testamento, ellos no pueden lograr ver a Jesús, conocer a Jesús, pero en el Antiguo Testamento nos muestra en varias partes lo que va a hacer del Nuevo Testamento, o sea, cuando viene Jesús a hacer lo que Él hizo, el acto que Él hizo. Porque era necesario que el Mesías llegara, era necesario porque ninguno de nosotros era digno para poder ser perdonado por Dios. Ninguno de nosotros podía
justificarse por sí solo. Ninguno de nosotros puede decir, es que yo soy perdonado por esto, es que yo soy esto porque yo soy muy bueno, porque yo ayudo a la gente, porque yo hago esto. No, ninguno de nosotros puede ser justificado. Nosotros tuvimos que ser justificados por alguien más, porque nosotros mismos no éramos capaces, éramos totalmente incapaces. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Lucas 4:6. Cuando el enemigo trae la tentación a Adán y Eva, él les llega con mentiras, ¿cierto? Él llega a engañarlos, llega a mostrarles algo que aparentemente era muy bueno, pero que lo único que logró fue romper la relación de Dios con el hombre. Lucas viene a ser ya el Nuevo Testamento. Acá ya Jesús ya había venido a la tierra. Y en Lucas 4 vemos lo que es la tentación de Jesús. La tentación de Jesús fue la tentación que le hizo el mismo Satanás a Jesús. Dice que en el Lucas 4:6, lo tentó con varias cosas. Le dijo que si verdaderamente era hijo de Dios, que convirtiera las piedras en pan, ¿cierto? Pero en Lucas 4:6 le dice algo muy especial y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. O sea, le estaba mostrando todos los reinos de la tierra. Miremoslo desde el 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Él explica que el poder de la tierra a él le fue entregado y que a la persona que él quería, él se la daba porque tenía dominio sobre ella. ¿Quién se la entregó? El mismo hombre. ¿Por qué el mismo hombre? Porque Dios le dio esta potestad al hombre, pero el hombre se dejó engañar y se dejó robar esa potestad de Satanás. Entonces ahora esa tierra, toda la potestad de ella estaba en sus manos y él era quien decidía qué hacer con cada cosa. Entonces él le muestra a Jesús que eso fue un poder que le fue entregado y por eso se lo podía ofrecer. Vamos a ir a ver qué nos dice Juan 14, 13. Cuando Cristo nace, que nos lo muestra en el Nuevo Testamento, cuando Cristo nace, Él viene y vive conforme a quien lo envió. Viene y vive de una manera íntegra, una manera limpia, una manera digna. Él viene y vive así conforme como Dios quería, conforme al corazón de Dios. Hasta que llega a la cruz, a la muerte, cumpliendo así el propósito que Dios tenía con él, el propósito con el cual lo envió. Esta parte ya la vimos con el pastor estos 2 días, jueves y viernes. Vimos el transcurso de cómo fue, quién lo entregó, por qué lo entregó y hasta que llega a la cruz y entrega su vida por cada uno de nosotros. Jesús vino y pagó una deuda que él no debía, pero una deuda que nosotros no teníamos la capacidad de pagar. Esto quiere decir que si Jesús no hubiera cumplido la tarea, usted y yo no tendríamos plan de salvación, porque no habría ninguna otra manera. La única manera que había era Él. Muchas veces podemos decir, bueno, pero ¿cómo lo entrega un discípulo que andaba con Él todo el tiempo? Y es que todas las cosas que llegan a nuestra vida, todo lo que viene en contra de nosotros, todo lo que viene a hacernos caer, siempre viene de la persona que a nosotros más nos va a doler, la persona que nosotros tenemos al lado, de esa persona que nosotros queremos, de un familiar. La misma palabra de Dios dice que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, los primeros que salen en contra es la familia. Son los primeros que se levantan en contra. Entonces es normal
que hubiese sido un discípulo el que lo entregó, porque él estaba todo el tiempo con ellos. ¿Quién lo tenía que entregar? Uno de ellos. Pero bueno, uno lo ve quizás desde el modo terrenal muy injusto, pero si Jesús no hubiera cumplido con ese propósito con el cual fue enviado, nosotros no hubiéramos tenido ese plan de salvación. Para nosotros no hubiera ningún tipo de oportunidad, porque ninguno de nosotros es digno delante de Dios como para decir, yo soy justificado, yo merezco el perdón, yo merezco el plan de salvación, yo merezco una vida eterna. No, nosotros la merecemos por Jesús, únicamente por Él. Nos dice Juan 14:13, el libro de San Juan, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto quiere decir, todo lo que pidas al Padre, o sea, todo lo que pidas a Dios, en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre del que vino, hizo el sacrificio por usted y por mí. O sea que cuando yo le hablo a Dios, yo le puedo decir, Padre, en el nombre de Jesús, esto y esto, ¿verdad? Antes, esto ya es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos muestra que para el hombre poderse comunicar con Dios, tenía que ir detrás de una serie de procesos, tenía que hacer una serie de procesos y ni siquiera aún así se podía comunicar directamente, sino por medio de otra persona que sí fuera digna de estar delante de la presencia de Dios. Porque si yo llegaba a orarle a Dios, si yo llegaba a entrar a la presencia de Dios conforme yo soy, con mi pecado, con mi inmundicia, con mi maldad, inmediatamente la presencia de Dios me consumía. Entonces no habría forma. Si hoy en día eso todavía lo viviéramos, ¿cuántos de ustedes y yo ya no estaríamos? Ya no estaríamos acá, porque imagínense uno entrar delante de la presencia de Dios y tenía que ser completamente limpio, y ninguno era digno de eso, solamente los que él había escogido para poder transmitir, y siempre era un profeta por el que él hablaba al pueblo, y el pueblo hablaba al profeta y el profeta a Dios, pero el pueblo como tal no podía hacer esto. Cuando Jesús llega a la cruz y muere, una de sus palabras fue consumado es. Consumado es. En palabras paisas podríamos decir, la deuda saldada fue. La deuda paga fue. La deuda quedó lista. En nuestras palabras, eso sería lo que él dijo en esta cruz, porque él cumplió con el propósito y allí se llevó absolutamente todo. En esa cruz cargó absolutamente todo. Se llevó todo el pecado que nosotros cargábamos. Es por eso que mi fe en Cristo me lleva a un plan de salvación y me deja entrar completamente a la presencia de Dios. Cuando Él muere se rompe el velo. Espiritualmente hablando, se rompe ese velo que había, que me impidía poder hablar directamente con Dios, ¿cierto? Ya ese velo se rompe y yo hoy por hoy puedo hablar directamente con Dios, pero en el nombre de el que hizo el sacrificio por nosotros, solamente en el nombre de Él. Vamos a ver más adelantico que nos dice Juan 19. Juan 19, 38. Nosotros con el pastor estos días tuvimos la oportunidad de ver el transcurso de Jesús hasta que llega a la cruz y muere, ¿verdad? Ahora nos preguntamos, la idea era mostrar cada día que se había hecho, ¿cierto? Yo por qué le quise hacer esta introducción, porque una Semana Santa no significa, sí, Jesús murió. Un día como hoy, un día como ayer, Jesús murió. Pero ¿y por qué murió? Porque tuvo que venir. Tuvo que venir porque usted y yo no podíamos con esa deuda. Tuvo que venir porque usted y yo no teníamos con qué pagar esa deuda que teníamos. Porque usted y yo en este momento ya no estaríamos vivos si nos presentáramos delante de la presencia de Dios tal cual como somos. Pero gracias a Él nos presenta justificados delante de Dios. Vimos que llega a la cruz y muere.
Pero entonces, ¿qué pasó después con el cuerpo? ¿Cierto? Es la pregunta que nos hacemos. Vamos a leer primero, qué pena, Juan 9:22. Juan 9:22 nos dice: esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Los judíos decían que si había alguien que confesara que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga, ¿cierto? Entonces era la advertencia que ellos tenían todo el tiempo. Y ya vamos a leer por qué les quise leer ese versículo. En Juan 19:38, lo vamos a leer del 38 al 42, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, al que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado. Había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Les leía el anterior versículo que decía que quien dijera que Jesús era el Mesías, quien creyera eso, quien lo dijera, era expulsado de la sinagoga. Entonces nos comienza diciendo: y José de Arimatea, que era un discípulo escondido, o sea, un discípulo secreto, un discípulo que no abiertamente dijo yo creo en Jesús, pero creía en Jesús. Muchos podríamos pensar, bueno, muy cobarde. Sabía quién era, sabía lo que hacía, creía en él y no dijo nada. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Si muchas veces en nuestro trabajo no saben que somos cristianos, nuestros vecinos no saben que somos cristianos, nuestros grupos de amigos no saben que somos cristianos. ¿Y por qué razón? Porque nos da miedo que nos rechacen, porque nos da miedo que nos saquen del círculo de amigos, porque nos da miedo que nos burlen, porque nos da miedo que nos critiquen. Muchas veces nosotros somos como este José. Nos hacemos los locos y simplemente seguimos a Dios en secreto, sin hacer mucho ruido, sin que nadie se dé cuenta, por simplemente no ser rechazados o criticados o burlados de alguna manera. Él le pasó igual, lo mismo que Nicodemo, que fue quien buscó a Jesús de noche para no ser visto por los demás, ¿verdad? Ellos eran discípulos de Dios en secreto, sí, pero fueron los únicos que tuvieron la valentía de decir: vamos donde Pilato y reclamamos el cuerpo de Jesús. Vamos donde Pilato, reclamamos el cuerpo de nuestro maestro y lo sepultamos tal como debe ser. Y llevaron lino fino, del más fino, ¿verdad? Llevaron las esencias que debían llevar para sepultarlo tal cual como era la costumbre judía. La pregunta es: ¿dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban los que todo el tiempo andaban con Jesús? ¿Dónde estaban esos que decían: por ti yo doy mi vida? Si me es necesario, por ti yo doy mi vida. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban esos que todo el tiempo andaban con Jesús para arriba y para abajo? Y en una situación de estas no llegaron. En una situación de estas ninguno se preocupó por decir: bueno, ¿y qué va a pasar con el cuerpo? ¿Se va a dejar allá colgado? Nadie lo va a bajar. Y era el maestro, y era el que amaban, y era con el que andaban todo el tiempo. Es por esto que la palabra de Dios nos explica, también en un pasaje: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No estoy justificando al discípulo escondido, no, pero sí estoy recalcando que por lo menos tuvieron el valor de decir: yo voy por él. Tengo que ir a poner la cara ante Pilato, listo, yo voy y lo hago.
Por lo menos ellos en esa situación dijeron, listo, no importa. No importa quién nos vio, no importa lo que fue. Simplemente voy, lo reclamo y le hacemos el sepulcro tal cual como era la tradición. Pero los discípulos todos corrieron a esconderse, todos corrieron de miedo a que la gente se enterara de que ellos andaban con Jesús, de que ellos seguían a Jesús. Y aún ya después de Jesús haberles predicado que Él iba a morir, que Él iba a entregar su vida, que iba a llevar la cruz, que iba a cargar todos nuestros pecados, aún Él diciéndoselo, aún ellos estando advertidos, porque para ellos no fue ninguna sorpresa, ellos ya sabían y aún así se escondieron. Así le pasa a usted y a mí. Muchas veces ya sabemos lo que Dios va a hacer. Muchas veces ya sabemos que la situación que vivimos es un propósito de Dios. Es algo que Dios quiere hacer con nosotros. Y nosotros queremos hacernos los locos. Y nosotros queremos evadir. Y nosotros queremos renegar sobre la situación que estamos pasando. A veces es necesario pasar por situaciones duras para poder llegar a esa bendición que Dios quiere para mi vida. Muchas veces lo he dicho y el oro, para poder ser oro, tiene que pasar necesariamente por el fuego. Si no pasa por el fuego, no es oro. No es oro. No llega a ser oro. Y así pasa con nuestras vidas. Nosotros necesitamos pasar por situaciones difíciles. Él nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Cuando Él dice yo he vencido al mundo, es porque Él nos recalca que Él ya vino y murió, que Él ya vino y cargó todo eso, lo cargó con esa cruz, lo llevó a esa cruz, lo sepultó, y en Él tenemos vida, porque por su sangre tenemos vida nuevamente. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en que Él ya venció, no en que va a vencer, sino en que ya venció, porque creemos profundamente que Él ya lo hizo. Vamos a ver en Mateo, vamos a Mateo 27. Mateo 27, 67. Ay, Dios. Mateo 27, 62, perdón. 62 al 66. En el día sábado era la costumbre de que no se hacía nada, porque era el día de reposo. Mas, sin embargo, dice Mateo 27, 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, o sea Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que la primera. Y Pilato les dijo, ahí tienes una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ellos decían, los fariseos, que como Jesús había dicho que iba a resucitar, lo más probable para ellos era que los discípulos iban a ir, se iban a robar el cuerpo, iban a decir que Jesús resucitó, cuando fue para ellos, cuando fue mentira, ¿cierto? Entonces ese era el temor de ellos, porque ellos no confiaban y no creían que Jesús era el Mesías. Ellos mandan a asegurar esta piedra, pero cuando Dios tiene un propósito, Dios pasa por encima de la piedra que sea. Dios pasa por encima de la roca que sea. Si Dios te dijo algo, si Dios te prometió algo, Él lo va a hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente confiar. No tenemos que hacer más. Si Él dijo que lo haría, lo hace. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él pasa la piedra que tenga que pasar. Él se mueve de una forma sobrenatural. El tema de hoy que olvidé decirles se llama La aparente derrota es toda una victoria. La aparente derrota
es toda una victoria. Cuando nosotros vemos la situación más difícil, que creemos que ya completamente lo podemos llamar derrota, ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde Dios te saca victorioso. Cuando el pueblo de Israel lo sacaron de Egipto, de la esclavitud, cuando iban en el camino y vieron que ya no tenían para dónde coger, empezaron a renegar contra Dios, así como si yo hemos hecho muchas veces. No podemos decir que qué pueblo tan terco, porque entonces nosotros qué seríamos al lado de ellos. Ellos empezaron a renegar contra Dios y decían, ¿para qué nos sacaste? Era mejor que hubiéramos muerto allí a venir acá a que nos mataran en medio del desierto. Pero cuando Dios promete algo, pasa por encima de lo que tenga que pasar. ¿Y qué hizo? Abrió el mar en dos. ¿Te imaginas cómo sería una pared de agua? Cosas sobrenaturales puede hacer Dios, y aún todavía puede hacer muchas mayores en tu vida, solo si le crees. Solo si le crees. Por eso nos dice en muchas partes, cree solamente, cree solamente. Si tuvieras fe, como un granito de mostaza. El grano de mostaza es el grano más pequeñito que hay. Imagínese la fe que Dios nos pide. Y somos tan conchudos que aún así no creemos. El fariseo decía, el primer error fue que él dijo que era el Mesías y él el Mesías no era, ¿cierto? Según ellos. Entonces asegurémoslo para que no se vayan a robar el cuerpo y digan que ese sí era el Mesías cuando no era. Cuando ellos esperaban al Mesías, en los evangelios nos presentan a Jesús como ese Mesías que había de venir, como ese rey de todo el mundo que había de venir. Ahí nos lo presenta. El problema es que la nación tenía una perspectiva diferente del rey que iba a venir. Esperaban un rey completamente diferente al que llegó. Vamos a ver qué nos dice Lucas 6:7. Lucas 6:7. Perdón, Lucas 2:7. Qué pena, me equivoqué. Lucas 2:7. Dice, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿En dónde nació Jesús? En un pesebre. ¿Qué esperaban ellos? Que naciera en la mejor cuna de todas, porque ellos esperaban un rey muy diferente al que llegó. Nos cuenta la palabra de Dios que Jesús nació en Belén de Judea, una de las ciudades más insignificantes. Y ellos esperaban que Jesús llegara, que naciera en la ciudad más privilegiada, en la ciudad más rica, en la ciudad más grande, en la ciudad más amplia. Y resulta que Jesús sale de una aldea llamada Nazaret. Es por eso que se llama Jesús de Nazaret. Vamos a ver qué nos dice Juan 1 y vamos a leer del 45 al 46. Libro de San Juan 1, del 45 al 46. Vamos a ver la expresión de uno de los discípulos. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús y el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Este hombre
Su primera expresión cuando le dijeron, nació en Belén y de la aldea de Nazaret, su primera expresión fue de Nazaret. De allá puede salir algo bueno, porque como lo veían como algo tan insignificante, ellos estaban completamente seguros que de ese lugar nada bueno podía salir. Se dice que Belén de Judea era una de las ciudades más insignificantes y Nazaret una de las más pequeñas. Según la historia se cree que es de aproximadamente 2 cuadras, de más o menos 20 a 25 casas. Entonces ellos no esperaban que Jesús, el rey del mundo entero, el rey de reyes, fuera a salir de un lugar así. Pero el tema acá no era de dónde iba a salir, en dónde iba a nacer, en dónde lo iban a poner, en dónde iba a ser su nacimiento, sino que el tema acá era quién iba a nacer. Pero ellos se concentraron más en lo que veían con sus ojos, en lo que veían físicamente, pero ¿cómo? O sea, el rey de reyes salir de algo tan pequeño, de allá sí puede salir algo bueno. Ellos esperaban un rey de reyes más aparente, un rey de reyes que viniera a la ciudad más grande, de la ciudad más prestigiosa que hubiese. Eso era lo que esperaban ellos. Entonces ellos estaban convencidos de que ese no podía ser. Cuando los fariseos se dan cuenta del nacimiento de Jesús, de dónde proviene, allí es donde empiezan a decir, no, ese no puede ser. Ese no puede ser el rey que nosotros estamos esperando. Ese no puede ser el rey del que nos hablaban en el Antiguo Testamento. Ese no puede ser el rey que nos decían que iba a venir. Ese no puede ser. Ellos aseguraban que no podía ser simplemente por de dónde venía Jesús, por de dónde nació Jesús. Por esa razón ellos decían que no podía ser el Mesías que estaban esperando. Nosotros tenemos que tener presente que lo importante no es dónde estamos ahora, sino quién es donde está ahora. ¿Quiénes somos nosotros? No importa el lugar donde nosotros estamos. El lugar no nos hace a nosotros. Nosotros somos los que hacemos al lugar. Cuando yo llevo a Cristo en mi vida, el lugar que yo pise, dejo una marca de Jesús. Porque cuando yo vivo una vida con Jesús, yo vivo conforme a lo que Jesús quiere. Por cada parte que yo voy, dejo una marca de Jesús en cada parte que voy. Nazaret era la aldea más insignificante de todas y hoy por hoy es una de las más visitadas turísticamente. O sea que no es de dónde nació, sino quién nació. Ese era el tema, quién nació, el Hijo de Dios. Él nos dice, vamos a verlo en Primera de Corintios, vamos a leerlo, Primera de Corintios 1:28. Primera de Corintios 1:28 y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No es que yo diga, no, es que como yo tengo dinero, entonces yo soy esto delante de Dios. Es que como yo tengo esto, entonces soy esto delante de Dios. No. Él dice que de lo más vil, de lo más menospreciado, Él saca para avergonzar a los sabios. Eso es lo que hace Dios. No importa. Muchas veces nosotros hemos dicho, Señor, es que ¿por qué yo? ¿Por qué yo voy a llevar tu palabra si yo escasamente sé hablar? Si yo no sé cómo dirigir, si yo no sé cómo llevar esto. Él te escoge a ti para Él colocar su marca en ti, colocar su espíritu en ti y hablar Él a través de ti. Es que no eres tú, es lo que Él va a poner en ti, lo que va a hacer. Ese es el que va a hablar, ese es el que se va a mover. No eres tú. No es el lugar donde estoy, es quien está conmigo. Eso es lo que hace la diferencia. Ellos seguían diciendo que no, que ese no podía ser el Mesías, porque ellos era esperando algo muy diferente. Ellos estaban esperando, era un rey completamente que viniera ya como de lujos o una cosa muy diferente, pero ellos decían de algo tan humilde, no, eso no es posible. Eso no es posible que Dios venga de allí. Jesús, a veces nosotros creemos que ganamos o que salimos victoriosos por la situación en la que estamos, por el lugar en donde estamos, por el estatus social que tenemos, por el dinero que tenemos, y no es así. Jesús nos muestra con su vida, con el trayecto de su vida,
que no es lo físico y lo material lo que vale, sino lo que tenemos dentro, sino lo que nosotros demostramos que tenemos de parte de Dios. Jesús padeció, Jesús sufrió, Jesús cargó una cruz por usted y por mí. Cuando en ese entonces ser crucificado en un madero era una completa maldición, era lo peor que había, y Jesús lo vivió, y Jesús lo pasó, y es el Rey de Reyes. ¿Qué nos creemos usted y yo para cuando Dios nos pone en un proceso decirle que no? Ay, es que qué pesar de tal persona, ella no merece pasar por lo que está pasando. Seguro, seguro que no merece pasar por lo que está pasando. Si Dios lo permitió, por algo es, en algo Él se va a glorificar. Él se glorifica en esas cosas pequeñas, Él se glorifica en donde todo parece derrota, en donde todo parece derrota cuando usted menos piensa, ahí está la victoria. Jesús padeció, sufrió, se humilló, cargó una cruz por usted y por mí. Es muy bueno recordar que en Semana Santa, como le llamamos la Semana Santa, la Semana Mayor, por ese acto que Jesús vino hizo, porque marcó por completo la historia, marcó por completo nuestras vidas, porque si Jesús no hubiera venido, quizás usted y yo ya no estaríamos acá. Entonces lo que Jesús hizo fue bastante importante, y sí hay que recordarlo, y sí hay que tenerlo presente, pero no cada Semana Santa. Esto que Jesús hizo hay que recordarlo día tras día. Cuando Jesús viene, perdona mis pecados, perdona mis deudas. Yo soy digna de entrar delante de la presencia de Dios porque soy justificada por su sangre. Muy bonito, ¿cierto? Pero cuando yo le fallo a Dios, cuando yo vuelvo y peco, cuando yo vuelvo y me aparto, lo que yo estoy haciendo es aplastando la sangre de Jesús y diciéndole a Jesús, no me importa lo que usted hizo. Pero llega Semana Santa y vemos la película La Pasión de Cristo y lloramos, pensamos en cómo habrá sido eso de horrible, que Jesús por todo lo que tuvo que pasar, y decimos infinidad de cosas y pensamos infinidad de cosas y se nos mueven todos los sentimientos. Pero es la idea de la Semana Santa muy lindo, que se recalque y que nos muestre otra vez lo que Jesús vivió, que nos enseñe otra vez lo que Jesús vivió, lo que Jesús pasó, lo que Jesús atravesó, muy lindo. Pero eso lo tenemos que vivir día tras día. No se trata de una Semana Santa, se trata de un año santo, se trata de una vida santa, se trata de todo el tiempo estar conectado con Dios. Tú no sabes en qué momento de la vida se te va a ir. Así como en un soplo de vida Él nos dio vida, en otro soplo nos lleva. Hoy estamos, mañana no sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Estar todo el tiempo en comunión con Dios. No podemos decidir buscar a Dios únicamente en la Semana Santa, únicamente en el tiempo que se recuerda. Hoy sábado, que era la prédica de lo que pasó exactamente el sábado, era poca la información, porque se dice que el sábado es un día de reposo donde no se hacía nada. Y según lo investigado, el día sábado era más bien como un día únicamente de luto, porque Jesús ya había muerto. Pero nosotros hoy no podemos estar de luto, porque Jesús ya volvió y resucitó. Jesús ya resucitó, resucitó por ti, resucitó por mí. Él ya fue y murió, llevó nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestra maldad, todo lo llevó en esa cruz, pero Él ya resucitó. Él hoy por hoy vive en tu vida y en mi vida. Y siempre está ahí pendiente de ti, pendiente de mí, pendiente de cada cosa que necesitamos, pendiente y atento a cada una de las cosas que nos pasan. Todo el tiempo está ahí. No debemos recordar a ese Jesús como, bueno, murió. No hay que recordarlo como que está vivo todo el tiempo. No olvidando y recalcando ese acto que Él hizo que marcó la existencia por completo. Ese acto que Él hizo marcó absolutamente todo. Porque cuando Él va a la cruz, Él le quita el poder a Satanás, el poder que nosotros como hombres le entregamos. Él se lo quita. Pero no olvide que no es una semana solamente de guardarme para Dios, es todo un año, es toda una vida de guardarme para Dios. Ahora tenemos claro de que Él vino, cargó la cruz, cargó mis enfermedades, mis dolencias, mis pecados, cargó todo en esa cruz. ¿Y ahora qué sigue? Ahora sigue que tú cargues la cruz. Pero no es coger una cruz física y decir voy a andar para el trabajo cargando una cruz. No. La cruz de la que Él nos habla es de otra cruz completamente diferente y la vamos a ver en Mateo 16, 24. Mateo 16, 24.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando él dice niéguese a sí mismo, es dígale a los deseos de su carne, no. Dígale a lo que su carne quiere, no. Crucifíquese en esa cruz con él. Y todo el tiempo estoy crucificado con Jesús, estoy crucificado con Jesús, estoy crucificado con Jesús. Pero no físicamente, sino espiritualmente. Cuando yo espiritualmente me lleno de la presencia de Dios, me lleno de lo que es Dios, físicamente la carne tiene que menguar, pero solamente cuando mi espíritu está completamente lleno de Él. Él dice: toma tu cruz y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Cuando Él llevaba la cruz, fue escupido, fue burlado, fue golpeado, fue maltratado, fue humillado. De eso es lo que Él nos trata. No el hecho de que nadie nos maltrate, de que nadie nos humille, de que nadie haga ninguna de esas cosas conmigo, significa que estoy bendecido. Muchas veces cuando más atacados somos es cuando más bendecidos estamos. Porque si nosotros no tuviéramos la gracia y la presencia de Dios en nuestras vidas, nosotros no seríamos un fichito rojo para el enemigo, sino que pasaríamos desapercibidos. Pasaríamos sin él prestarnos nada de atención. No le importaríamos, porque pasaríamos y no pasó nadie. Pero como nosotros tenemos la gracia de Dios, tenemos que ser un ficho rojo para Él. Donde Él nos ve y dice: este para dónde se mueve, este para dónde se mueve, este qué hace, este qué comunión tiene con Dios. Y todo el tiempo quiere dañarnos esa comunión con Dios. Todo el tiempo quiere dañar tu comunión con Dios. Todo el tiempo está ahí insistiendo, insistiendo, porque tú eres una ficha roja para Él, porque tú eres una ficha importante para Él. Entonces estar bendecidos no es estar con todo bien. No siempre es eso. Muchas veces pasamos una situación difícil y creemos que entonces por eso estamos mal. No, somos tan importantes para el enemigo que tiene que estar constantemente atacándonos. Porque sabe que si nos deja de atacar, nuestra vida es tan íntegra y limpia delante de su presencia que Él no tiene forma de meterse en mi relación con Dios. Él nos dice: toma tu cruz y sígueme. Lo bonito de seguir a Jesús y de tomar esa cruz: cuando Jesús estaba en la cruz le decían: usted no es el rey, bájese, sálvese a sí mismo. Jesús lo pudo haber hecho, es que Él tenía el poder. Él podía decir: no, yo no voy a aguantar este dolor, me bajo de aquí. Usted y yo somos igual, llevamos una cruz con nosotros. Nosotros podemos decir: no más, suelto esto, no quiero seguir, pero no lo hacemos. Nosotros seguimos persistiendo, seguimos aguantando, seguimos ahí montados en esa cruz, y aunque nos podemos bajar, no nos bajamos. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído, porque sabemos en quién está puesta nuestra confianza, porque la palabra de Dios nos dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Jesús pudo haberse bajado de esa cruz, pero no lo hizo. Él aguantó ahí por usted y por mí. Por más duro que hubiera sido, Él aguantó por usted y por mí. Por más duro que sea estar en esa cruz, yo le digo: no, de acá no me bajo. Así me sea lícito, así me sea permitido, de acá no me bajo, porque yo sé que no me conviene. Jesús estaba pasando dolor, Jesús estaba sufriendo, Jesús le estaban dando duro, y Él aguantaba, y Él aguantaba, y Él aguantaba, y aguantó hasta el final, y terminó el propósito de Dios. A nosotros muchas veces las situaciones, las circunstancias nos han dado duro, nos golpean duro, nos dan fuerte. ¿Y qué tenemos que hacer? Resistir, resistir. Nos dice la palabra de Dios: sométanse a Dios y resistan al diablo, y Él huirá de vosotros. Es la única manera de que Él va a huir. El día que insista, 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 y se dé cuenta que con usted no puede, va a huir. Se va a cansar de estar insistiendo, porque va a ver que en usted está ese Jesús, en usted está ese Espíritu de Dios que le da la fuerza, la valentía para seguir cada día. Eso es lo que Él quiere con nosotros. Vamos, para finalizar, a leer qué nos dice Isaías 53. Isaías 53, 3.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo en su boca. Esto fue lo que Jesús padeció y sufrió por usted y por mí. Todo esto que nos menciona acá lo dimos haber sufrido usted y yo, pero como no éramos dignos, nosotros no teníamos una sangre digna para presentar delante de Dios, lo tuvo que hacer Jesús, y Él vino y hizo esa tarea por usted y por mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer primeramente en eso que hizo Jesús. Creer plenamente en el plan de salvación que Él nos dio como vía libre. Creer en ese plan que Él abrió delante de nosotros. Aprovechar la oportunidad de que todavía lo podemos hallar, a pesar de que hasta el día de hoy nos hayamos equivocado, le hayamos fallado y hayamos hecho infinidad de cosas. Él todavía viene y nos perdona. Él todavía viene y nos presenta ese plan de salvación que está abierto para nosotros. Pero no solamente, como les decía, para recordarlo en una Semana Santa y ya, no. Se trata de un plan de vida, un plan completo, de que todo el tiempo yo me quiera guardar para Dios, de que todo el tiempo yo quiera estar en mi comunión con Dios, en tener una buena comunión con Dios, sin dejar que el enemigo venga y se robe lo que Jesús ya me dio. Adán y Eva en el huerto se dejaron robar la potestad. Y Jesús en esa cruz fue y reclamó la potestad que le pertenecía únicamente a Él, y por medio de Él somos justificados. ¿Cómo es posible que Él nos entregue la salvación en nuestras manos? Nosotros no tuvimos que pagar absolutamente nada por ella, nos fue dada gratis, y nosotros despreciemos esto que Jesús hace por nosotros. No sería justo con ese Jesús que te ama a ti y que me amó a mí. Hoy podemos entrar delante de su presencia arrepentidos, con corazones dispuestos, humillados delante de Él, con corazones realmente limpios, con corazones que realmente lo quieran seguir y lo quieran buscar. Él todavía puede ser hallado, y aunque muchos de nosotros quizás en este momento le hayamos fallado, nos hayamos equivocado, Él todavía está ahí pendiente de nosotros, todavía está ahí a la puerta, escuchando nuestro arrepentimiento. Él quiere que tú te arrepientas, que tú vuelvas a su camino, que tú vuelvas a su redil. Si fuiste una oveja que se descarrió, si fuiste una oveja que se salió por donde Él te llevaba, que vuelvas a sus pies, que vuelvas, que Él te está esperando, y que cada uno de los que aún está en el caminar con Dios, por más difícil que sea la situación, por más difícil que se presente todo lo que el mundo nos quiera mostrar, confiados y de la mano de Dios todo lo podemos lograr y podemos salir victoriosos. Así la situación parezca de derrota, con Dios siempre, siempre vamos a ser victoriosos. El enemigo, cuando iba dándole latigazos al Señor, creía que ya, que lo había vencido, que lo había acabado, que ya no tenía ninguna otra opción. Pero lo que no sabía era que en medio de lo que Él estaba entregando, estaba crucificando la carne, lo que para Dios no tiene ningún sentido, ningún significado, ninguna importancia. Para Él lo que importa es nuestra alma, nuestro espíritu, que realmente vayan delante de la presencia de Dios y le puedan dar cuentas y decirle: Dios, yo hice conforme a tu palabra, yo hice conforme tú me mandaste. Hoy tenemos la oportunidad de creer en ese Mesías que ya vino y que dio la vida por ti y por mí, que nos amó primero Él a nosotros que nosotros a Él. Por eso yo te invito a que en esta noche cierres tus ojos, que aproveches este tiempo en que
Dios nos ha permitido en toda la semana poder hablar de ese acto maravilloso que Él vino e hizo, de ese acto que Él vino y marcó por completo la tierra, marcó por completo las naciones, marcó por completo nuestras vidas. Y que si en este momento aún te sientes que no eres digno de estar delante de tu presencia, que vengas delante de Él y le pidas perdón, que vengas y te arrepientas y te apartes de ese mal, que te arrepientas y te apartes de ese pecado que te está apartando de la presencia de Dios. Aprovecha que ese velo ya se rompió y que ya no hay nada que te pueda dividir de Dios. Y levanta una oración al Padre en el nombre de aquel que murió por ti y por mí. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias te damos, Señor, por la promesa de ese Mesías que hiciste en el Antiguo Testamento y por haber cumplido, Señor, la palabra tal cual en el Nuevo Testamento. Gracias te damos, Padre Celestial, por ese Jesús que vino y murió por cada uno de nosotros, que vino y entregó su sangre por cada uno de nosotros, por esa sangre que hoy nos limpia de toda maldad, de todo pecado, por esa sangre en la cual hoy tenemos nuevamente vida. Gracias te damos, Padre Celestial, porque has tocado nuestros corazones, Dios, porque eres tú quien ha llenado a cada uno de nosotros, Señor, porque eres tú quien nos ha mostrado una vez más y quien nos ha enseñado, Padre amado, lo que es tu voluntad y lo que tú quieres con cada uno de nosotros. Yo hoy presento delante de ti, Señor, a cada persona que está detrás de esta pantalla, Señor. Hoy yo te pido que seas tú dándole un toque especial, Padre Santo, que seas tú tocando sus vidas, que seas tú llenándolo de tu presencia, que seas tú permitiendo, Señor, que cada uno de ellos y de ellas te puedan sentir, Padre amado, que puedan sentir tu presencia con ellos, Señor, que puedan sentir, Padre de la gloria, como tu perdón los cobija, Dios, como sin importar que hayan hecho, cómo lo hayan hecho, Dios, tú todavía estás ahí a la puerta esperando para aquellos que se arrepienten de corazón, que no sienten un remordimiento, sino un real arrepentimiento, Padre de la gloria. Yo hoy te oro por cada uno de ellos, Señor, y te pido, Señor, que seas tú, Señor, escribiendo el nombre de cada uno de ellos en el libro de la vida, Dios, que seas tú dándoles una oportunidad más, Señor, de vivir una vida íntegra, limpia, justa, Señor, delante de ti, una vida recta, Padre de la gloria. Toma cada vida, toma cada corazón en esta noche, Dios, y permite, Señor Jesús, que puedan andar de una manera correcta delante de ti, que puedan hacer tu voluntad en todo momento y en todo tiempo, Señor. Que puedan recordar, Señor, que en un tiempo como estos, tú enviaste a tu único Hijo, a tu Hijo amado, a morir por cada uno de nosotros, Dios. Cosa y acto que ninguno de nosotros se atrevería a hacer. Ninguno de nosotros humanamente entregaría a su Hijo por un pecador. Y tú lo hiciste, Padre amado. Ese amor sin condición que tú nos has mostrado es inigualable, es incomparable, Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Dios, por ese plan de salvación que aún sigue abierto para quienes lo quieran aceptar, para quienes lo quieran creer, para quienes quieran dejar su viejo hombre y volver a enderezar sus caminos. Gracias te damos, Señor, porque aún estamos a tiempo, Dios, y porque es tu palabra quien toca cada corazón. Hoy dejamos esta semilla, Señor, en cada corazón, pero esperamos que seas tú quien cumpla el fruto en cada una de ellas. Yo oro por cada una de estas personas, Dios, y te pido que seas tú bendiciéndoles, que seas tú llenándoles en el lugar donde se encuentren, llenándolos de tu bendición y de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchachos, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Recuerden que al inicio de este video les comenté sobre las 3 redes sociales que tiene la iglesia. Nuevamente se las recuerdo si de pronto no la alcanzó a ver. Tenemos el canal de YouTube, tenemos Instagram y tenemos Facebook. ¿Qué queremos con estas redes sociales? Lo que queremos es que la iglesia como tal, el rebaño del Ministerio de Reconciliación, el Edén, pueda estar conectado y pendiente de todo lo que se está haciendo, que la palabra que se comparte de parte de Dios usted la pueda escuchar, la pueda compartir y usted se pueda alimentar. Pero también que queremos que esta palabra pueda ser totalmente distribuida a muchas más personas. Queremos que esta palabra pueda ser totalmente expandida. No podemos llevar luz donde ya hay luz únicamente, sino que tenemos que llevar luz donde hay oscuridad. Es por eso
que les pedimos que compartan las redes sociales, que nos sigan en cada una de ellas para que estén informados y podamos así llegar a muchas más personas. En el canal de YouTube hay una campanita en la cual usted le puede dar suscribirse y cada que ahí se suba un video a usted le va a llegar una notificación donde usted se va a dar cuenta que estamos compartiendo. En este momento estamos trabajando para compartir y estar aún más conectados con ustedes. Es por eso que les pedimos que se conecten, que estén muy pendientes de cada notificación. En el Facebook les explicaba también que aparecemos como Ministerio de Reconciliación El Edén. Muchos de los que se conectan por el link que les envían. Les pedimos que se metan a la página, le den me gusta y así ella les pueda notificar cada que empecemos un en vivo o cada que se comparta una palabra de edificación, ¿cierto? Porque lo que son el Facebook de los líderes como tal son personales. Lo que es el Facebook del pastor de la iglesia, el pastor Jairo Aguirre, es personal. Es completamente aparte de lo que hacemos acá en la página de la iglesia. Es por eso que insistimos tanto en que nos sigan en las redes sociales. Y no siendo más, Dios los bendiga, Dios los guarde y que pasen una feliz noche.